Casita de oración, Jesucristo, Sabiduría de Dios, presenta la catequesis del ANE, Apostolado de la Nueva Evangelización. Evangelio según San Juan, del 1, 35, 42. Quedan en manos de Jesucristo y la Santísima Virgen María. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Les contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Jesús le dijo: «Vengan y lo verán». Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Se necesitan verdaderos discípulos. El pasaje de este Evangelio nos habla precisamente del verdadero discipulado, del encuentro, del reconocimiento, del seguimiento, de la persistencia, del compromiso y del cambio, de esa vida nueva que todos ansiamos y que por pura gracia de Dios nosotros sabemos cómo alcanzar. Primero, el encuentro. El encuentro se produce cuando Jesucristo pasa y para algunos, como los discípulos de Juan, solo se deja ver y hasta parece que no fuera a detenerse. Para otros, en cambio, se parará directamente enfrente, les mirará a los ojos como a Pedro y les llamará por su nombre. En todo caso, Él sabe cómo hacer con cada quien, y a todos a veces se nos adelanta y a veces nos sigue, como decía San Agustín. Segundo, el reconocimiento. El reconocimiento ocurre cuando alguien nos dice que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado y hace de nuevo todas las cosas. Cuando nos damos cuenta de que era Él a quien buscábamos, cuando comprendemos que Él era lo que más ansiábamos, lo que de verdad necesitábamos para vivir en plenitud. Después viene el seguimiento y la persistencia. La permanencia junto a Él será solo el resultado de aquel encuentro, de ese momento de conciencia en el que comprendimos que solo a su lado seremos lo que queremos y debemos ser. El compromiso es el fruto necesario de aquel encuentro, es el deseo de hacer que todos puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos. Nos hallamos ya tan convencidos de que estar a su lado es lo mejor, que sentimos la responsabilidad y la obligación de compartir esa felicidad, como hizo Andrés con su hermano Simón. Cuando nos hacemos, como dice Pablo, embajadores encadenados del Evangelio, de suerte que no podríamos ya dejar de anunciarlo. Y por último tenemos el cambio. El cambio es el desafío permanente de todo aquel que sigue al Señor y que nos acompañará durante toda la vida.
Ser discípulo significa asemejarse cada vez más al Maestro, configurarse a Él, tratar de ser Él. No solo ser como Él, sino hacerse uno con Él. Este es el proceso de comunión o de unión común, cuyo ejemplo perfecto se observa en la Santísima Trinidad. 3 personas, pero un solo Dios. Allí, la vida comunitaria juega un papel trascendente. En el caso de Pedro, como vemos, ese cambio debió asumir incluso un nuevo nombre, como sucedería con Mateo, que antes era Leví, y con Natanael, quien sería después Bartolomé, los 3 llamados directamente por Jesús para seguirle. La necesidad del cambio para ellos era más radical, por eso hasta les cambió el nombre. Jesús le dio un nombre nuevo a Pedro, en señal de la vida nueva que recibiría después de aquel día. Nosotros también recibimos una vida nueva cuando dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros días. Si bien el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en el reino de los cielos recibimos un nombre nuevo, al meditar sobre este encuentro entre Pedro y Jesús, descubrimos que cuando Dios nos encomienda una misión, nos llama de una manera distinta, de acuerdo con la responsabilidad que nos encomienda, porque nos hace experimentar ya aquí en la tierra esa vida nueva que se encuentra en plenitud en el cielo. Por eso es que muchos religiosos y religiosas cambian de nombre al hacer sus votos. Estamos iniciando un año y tenemos la maravillosa oportunidad de asumir el reto de avanzar en ese discipulado al que hemos sido llamados. El mundo realmente lo necesita. Todos precisan ser felices, pero necesitan encontrar el camino para lograrlo. Precisan ver que esa felicidad es posible y cierta, y nosotros somos los encargados de demostrárselo con nuestra vida. Profundicemos pues nuestro cambio interior para ser eficaces mensajeros de la buena nueva. Crezcamos en la oración y en el espíritu de sacrificio. A continuación, vamos a meditar en una reflexión que nos comparte nuestra Madre Fundadora a propósito con respecto al Evangelio. ¿Cuánto ejemplo podemos sacar de Juan Bautista en el Evangelio que volvimos a leer hoy? En este nuestro mundo en el que se alienta la competencia y no la colaboración, el tratar de ganar los primeros lugares, cueste lo que cueste, y por encima del servicio y del amor, del respeto a la dignidad del otro. Juan vino para poner al pueblo en contacto con Jesucristo. Cuando apareció Jesús, él comenzó a ocupar el segundo lugar, con una capacidad de desprendimiento interior ante el Señor que es digna de reflexión profunda para nosotros. ¿Cuánto nos cuesta tantas veces ponernos en el segundo lugar? Dejar que el Señor ocupe el primer lugar en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, de todos los hombres. Muchos fracasos pastorales se dan por este afán de protagonismo, que no conduce hacia Dios, sino que se hace estéril debido al corazón estrecho de los protagonistas. Por eso nosotros debemos estar en oración permanente y pidiendo a Dios que nos abra los ojos y el corazón para comprender que seguir a Jesús no es algo fácil, nunca lo ha sido. Debemos tener la conciencia de que únicamente los auténticos seguidores de Jesús son quienes lo anteponen a sus propias batallas interiores, a sus propios intereses y egoísmos. Lo demás son solamente buenas intenciones.
Preguntémonos al inicio de este año, ¿qué estoy buscando yo en mi vida de católico comprometido? ¿Cuáles son mis propósitos y mis metas? ¿Cómo está presente el Señor en mi vida? Algunas personas buscan en la fe cosas que la fe no les puede ofrecer. Hay otras personas que se acercan buscando seguridad personal, cuando la fe nos da una seguridad interior arriesgada y siempre llena de tentaciones. Otros buscan la forma de figurar y también hay quienes quieren encontrar en la fe alguna clase de paz, pero no se atreven a combatir consigo mismos y ni se les ocurre pensar que las más duras batallas que debe librar una persona son las que tiene que combatir diariamente con uno mismo. Los discípulos de Juan llamaron a Jesús Rabí. Este era el título de respeto que daban los estudiantes y los buscadores del conocimiento a sus maestros y a los sabios. La persona que quiere ser discípulo de Jesús no se da por satisfecha con una palabra de pasada, sino que quiere con toda el alma tener un encuentro personal con Él. La vida cristiana auténtica es la única realidad en la existencia que comienza llegando ya a la meta, a Jesús. Es cristiano aquel que se ha descubierto en el interior de su morada de Jesús, y desde ese instante toda su vida será un anhelo de profundizar en Él. Pero el Señor es tan inagotable que necesitamos la eternidad para seguir hundiéndonos en Él. Hay personas que oyen hablar de Jesús y hablan con Jesús, pero que tal vez no han experimentado en la profundidad de su corazón la fuerza de ese encuentro, y por ello no pueden cambiar sus corazones débiles y vacilantes. El único encuentro que puede transformar la vida de un ser humano es el encuentro verdadero con Jesús. Por eso es que los discípulos de San Juan Bautista se quedaron con él apenas lo encontraron. Debemos preguntarnos si nosotros nos estamos dejando inundar por la vida de Dios, si estamos atentos y dispuestos a la vida comunitaria de las tres personas de la Santísima Trinidad en la soledad de nuestra vida íntima. El Evangelio de este domingo nos dice que Jesús fijó la mirada en Pedro. Ha debido ser esa mirada que va desde el fondo del corazón. El Señor no ve solamente lo que es la persona en el momento. Él ve más allá, lo que puede llegar a ser la persona dentro de su plan de salvación. Jesús ve en cada ser humano no solamente lo que es en la actualidad, sino todo lo que puede llegar a ser, si acepta encontrarse con Él y seguirle. Al invitarnos, Jesús a seguirlo, quiere salvarnos no solamente de la guerra y del hambre, de la violencia y de la pobreza, sino también del absurdo de una vida sin sentido, del aislamiento en nosotros mismos, del pecado y de todo mal. Solamente estudiando cómo fue su vida, conociéndolo y siguiéndolo, proponiéndonos de todo corazón ser sus discípulos, podremos llevar a otros hacia ese encuentro personal con el Señor. Y ahí es cuando veremos con dicha inmensa que los ciegos en el espíritu comenzarán a ver un mundo nuevo, donde todo tendrá sentido, donde los inválidos caminarán hacia el reino con paso alegre y decidido, desprendiéndonos todos los seres humanos de las gruesas costras de nuestras maldades. Escucharemos todos los sordos gustosamente la buena nueva y estaremos de fiesta con la esperanza de nuestra salvación. A continuación, vamos a reflexionar con las preguntas para orientar esta reflexión. ¿Puedo reconocer, como Juan el Bautista, al Cordero de Dios en cada Santa Misa? ¿Va quitando el pecado de mí? ¿Puedo reconocer
Al igual que el discípulo Juan, el día y la hora en que me decidí a seguir a Jesús como mi Salvador, ¿cuánto ha cambiado mi vida desde aquel entonces? ¿He crecido en este tiempo cuánto debía? Reconozco los aspectos que todavía debo cambiar y mejorar para ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo podré lograrlo? Les muestro a mis parientes y amigos a Cristo como hizo Juan a sus discípulos, para que ellos también lo sigan. Si yo también seguí a Jesús hasta su casa, el templo, me quedo con alguna frecuencia a solas con Él para escucharlo. Lo oigo atentamente y procuro entender lo que quiere de mí. Me esfuerzo lo suficiente por hacerlo. A continuación, las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. El canon 863 nos dice: toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca, a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Y en el libro de la Gran Cruzada vamos a reflexionar las palabras que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer grandes cosas en ustedes. Créanme, quiero hacer de ustedes hornos ardientes de mi amor, centellas de mi corazón ante el mundo helado e ingrato. Por consiguiente, síganme, acepten mi consejo y trabajen para purificar su alma junto conmigo. Se requiere método. No se puede barrer una casa dando continuos escobazos más aptos para levantar el polvo que para recogerlo. Seré crucificado en mis discípulos cada vez que éstos soporten privaciones de reputación o bien claras ofensas a su sincero amor. Justamente estos dos puntos son los que los hacen semejantes a mí, porque la obra del Sanedrín contra mí fue precisamente la de privarme de la reputación, crucificándome como un ladrón cualquiera en la cruz, a la vista de todos. Yo, que soy el mayor honor concedido al pueblo judío, de este mismo pueblo debía recibir este ultraje. Y así, además, sufrí amargura de parte de cuantos ofendieron mi sincero amor, antes creyendo en él y luego despreciándolo. Por eso les digo que yo vuelvo a ser crucificado en mis amados, porque ellos, con su aceptación, renuevan mis penas. Es mejor que les diga sin velos estas cosas, porque son obstáculos tales que, mientras pueden acarrearles mucho bien, podrían hacerlos desistir y volver atrás. Pero, ¿por quién volverían atrás? Por causa de algunos ciegos, como ustedes, que quieren clavarlos en una cruz de ignominia, o bien traicionan el amor sincero con el cual los benefician. Es necesario que sepan estas cosas y deben considerarse para estar preparados a recibirlas, pues, ¿qué importa el creer
si no se ama? Creer solo no basta, hace falta amar, pero de verdad, porque en el amor está la salvación. En el amor reside todo bien, ya sea suyo, ya mío. Son mis discípulos vasos elegidos en los que derramo la abundancia de dones celestiales. Ustedes no van arrastrados por la vía de mi amor. Los dejo libres siempre y libremente deben aceptar cuanto les he dicho. Pero atentos, todo cae si se estancan. Nada se puede hacer considerando las afrentas desde el lado de la justicia humana. Mi caridad, es decir, mi afecto por todos ustedes, está sobre la justicia del hombre y no atiende a ella. Lo mismo deben hacer ustedes. Lo mismo deben pensar, oh elegidos míos, a quienes llegarán estas palabras. No se debilite su esfuerzo. Pídanme esto y se los concederé. Si en la vida mortal experimentan estas cosas, ténganse por privilegiados, porque así es efectivamente en el cielo, donde todo se ve en mi luz divina. Son privilegiados cuando se les da ocasión de padecer. Son privilegiados como lo fui yo al sufrir por ustedes. Denme su asentamiento modesta pero firmemente. Son ya muchos siglos que se los pido, no tarden más. Si todo el mundo pudiese contar cuántas bellezas hay puestas como base de mis diversas manifestaciones, se oiría una música de alabanzas y de amor a mí, y cada cual quedaría consolado por sí y por los demás. Pero en el mundo rige la regla de las tinieblas, y las criaturas no saben hablar de mis bellezas de efusión hacia ellas. Por eso, gran parte de mi obra no será conocida sino en el cielo, ya concluida la salvación. Cuánto aprecio la fe y la premio parcialmente en la tierra. Y los conflictos de hoy son los acontecimientos trascendentales del mañana, porque seguirme de verdad significa poner como base de la propia existencia, no cosas fáciles, sino conflictos consigo mismo y con el mundo que los rodea. Hermanos y hermanas, ya para ir terminando la casita de oración, recordemos que este mes estamos trabajando en la virtud de la fortaleza. Y el canon 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Tu Espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y en la Gran Cruzada nuestro Señor Jesucristo nos dice: cuando lleguen los sufrimientos, piensa que aunque me notes ausente, nunca estaré más cerca de ti que en esos momentos. Y si sientes desfallecer tu corazón, abandónalo en mis manos, que ellas sabrán darte la fortaleza necesaria. Si sientes tedio y desagrado en cumplir lo que dispongo, quita la escoria de tu disgusto, porque si quieres de veras poseerme, has de esperar también lo desagradable que te he destinado en la tierra, y saber que, mientras vivas pegada a ella,
has de vivir de lo terreno. Y para finalizar, los propósitos semanales con el Evangelio son: buscaré afanosamente seguir a Jesús y no separarme de Él, conservándome en estado de gracia mediante el sacramento de la confesión. Y la tarea para esta semana con la virtud del mes, que es la fortaleza. Debo orar siempre para recibir del Señor la fortaleza suficiente a fin de que me permita vivir mis contrariedades con la paz de Cristo en mi corazón y transmitiendo esa paz a los que me rodean. Hermanos y hermanas, hasta aquí la casita de oración. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Virgen María nos cubra con su manto de amor, de humildad y de sencillez. Amén.